noches. Aquí como cada viernes les saluda su hermana Tara de Moya. Y wow, súper emocionadas porque el viernes pasado pues recibimos su apoyo y eso trae alegría para nosotros. Y hoy, como ya saben, seguimos en el segundo tema de la serie Mujer para la Gloria de Dios. Y el viernes pasado estuvimos hablando sobre la feminidad bíblica. Ahora, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, esta noche? Esta noche vamos a hablar sobre la mentoría de mujer a mujer. Y para eso yo quiero que si estás ahí, busques en tu Biblia y vayas al libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, que vamos a leer esta porción de las Escrituras como texto base del tema de esta noche. Y la palabra del Señor dice así: asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras, ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Y qué fuerte este texto que acabamos de leer. Muy fuerte. Sin embargo, es lo que nos dicen las Escrituras. Es bueno tener siempre en cuenta que no importa lo que podamos hablar si la palabra de Dios no es nuestro principio. Entonces, así como se llama este ministerio, este podcast, Mujeres Arraigadas ¿en qué? En su palabra. Entonces tenemos que estar establecidas en lo que las Escrituras nos dicen. Y bien, para eso entonces queremos conversar sobre la mentoría. ¿Qué es la mentoría? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come eso? Mi frase favorita. ¿Con qué se come eso? Y bien, cuando hablamos de mentoría podemos hablar de ese discipulado, esa guianza que trae un individuo a otro. Por lo general, esa persona tiene que tener más experiencia que la otra y más madurez para poderle guiar correctamente. Pero para ampliar esta definición, pues nuestra hermana Ángela Volque nos acompaña también. Gracias. Buenas noches. Dios bendiga a todos. De nuevo estamos aquí. Y bueno, Tara lo dijo realmente. Mentoría es un mentor, es un consejero, un maestro, un guía, una persona con más experiencia a la persona a la cual tú vas a darle la mentoría, o sea, al discípulo. Entonces usted debe tener la experiencia, la capacidad, el desempeño. Otra cosa que es bueno mencionar en esto, en un mentor, es que ese mentor, lo más importante es que te debe instruir a Cristo. Las enseñanzas bíblicas que vamos a hablar es que esa persona debe tener la capacidad, o sea, la responsabilidad de llevarte a Cristo, porque eso es lo que te va a hacer crecer. Cristo debe ser el centro para un mentor, un buen mentor, porque estamos hablando de la palabra de Dios, como dice Tito, que lo refiere de una manera clara, una persona que nos guíe mejor. Así es, Ángela. Esa persona que nos guía hacia un camino. Y de hecho, hoy vamos a estar hablando sobre la mentoría espiritual, pero la mentoría no solamente se suscribe a lo espiritual. Hoy en día hay un término muy utilizado llamado coach. Vemos coach de fitness, vemos coach de cosas emocionales, de psicología, de empresas, de negocios. O sea, las redes sociales están llenas de coach. Ahora bien, no estamos hablando de una mentoría normal, no estamos hablando de una mentoría secular. Estamos hablando de una mentoría espiritual. Y en la Biblia podemos ver muchos casos de personas que mentoraron a otras. Nuestra hermana Katy podría mencionarnos algunos de esos mentores que podemos encontrar en la palabra de Dios.
Bueno, el primer mentor en el Nuevo Testamento, el majestuoso, fue Jesucristo. Jesucristo tomó sus discípulos, los enseñó, les guió, se involucró en sus vidas, estuvo con ellos, no los abandonó. Porque, como tú decías anteriormente, un mentor no es solamente información, no es solamente, oh, yo te voy a dar una clase para que tú aprendas esto, sino que un mentor se involucra con la persona, le importa a la persona. Por eso el Señor decía, id y haced discípulos. O sea, lo que yo le enseñé a ustedes, enséñenselo a otros, háganlo con otros. Y mayormente cuando vemos que una persona mentorea a otra, fue porque también fue mentoreada, fue ayudada, fue fortalecida, y entonces lo que recibió se lo dio a otro. Pero vamos al Antiguo Testamento y vemos a un Moisés que estaba desesperado, que no sabía qué hacer, que tenía muchas cosas a cargo, y su suegro Jetro se dio cuenta de la situación. No fue que Moisés fue y le pidió, sino que Jetro vio cómo Moisés se estaba desenvolviendo y que si seguía así no iba a durar mucho. Entonces, ¿qué hizo Jetro? Se acercó a Moisés y le dijo, te voy a dar un consejo. Lo mentoreó. Y gracias a Dios que Moisés se llevó de lo que Jetro le dijo, porque le fue mucha carga, fue quitada de él cuando hizo esto. Así es. Y incluso Katy ha mencionado mentorías masculinas. Y aunque nosotros aquí, por ejemplo, somos féminas todas, pero sé que ahí hay hombres que nos escuchan. Y también el hombre necesita mentoría. Sí. Ahora, en la palabra de Dios también podemos encontrar mentorías femeninas. Claro que ¿Cómo sí. cuáles? Oh, y Noemí influyó en la vida de Ruth. Sí. Y ¿quién más influyó en la vida de muchas mujeres? Mardoqueo en la vida de Esther. Mardoqueo en Esther, ¿no? Y si nos vamos en la Biblia, muchos ejemplos de mentorías. Elizabeth con María. Vemos a un Timoteo con una mamá y una abuela que lo influyeron. Loida y Eunice. Pablo por Bernabé, y también por Bernabé a Juan Marcos. O sea, vemos de mentoría ejemplo en la Biblia para que nosotros estemos seguros que es la idea de Dios. Porque también, cuando hablaba de Jetro, ese fue el consejo de Dios, que él vino a Jetro para poder, en Éxodo 18, en esa situación, si Jetro no interviene por la misericordia de Dios, Moisés hubiese estado duro con todas esa carga que llevó ese pueblo. Porque mira, él solo dirigiendo a un pueblo, pero cuando vimos que vino el consejo de Dios, porque las mentorías es un consejo de Dios para ayudar a otras mujeres que están en una condición que una vez nosotros estuvimos y encontramos esas personas que nos ayudaron. Por eso es dar lo que hemos recibido. Y es algo, mira, y es algo tan necesario en este tiempo, bastante. Tan necesario, porque a veces las personas claman, ay Señor, mándame yo en mi juventud, realmente, yo decía, ay Señor, dame una amiga que me ayude, que me guíe, una amiga que yo le pueda decir mis problemas y no me mire raro al otro día, no se voltee porque le diga mis debilidades. Y yo duré tantos años orando a Dios por eso. Y cuando por ciertas razones viví en un lugar, Dios proveyó una persona exactamente como yo se la pedía, y fue mi mentora. Fue mi mentora porque muchas de las cosas que yo sé, ella me la enseñó. Yo iba todos los días a su casa y ella me enseñaba. Eso es como, es involucrar. Un mentor se convierte en familia. Así es. Porque lo que más vemos en este tiempo, gente que no se quiere involucrar con el otro, que no quiere tener problemas, que no quieren que lo miren mal, porque el mentor está para corregir, está para dar ánimo, que en medio de todo ve lo positivo. Tú vas a llegar cuando el otro no tiene esperanza. Ahí está el mentor para ayudarlo. Entonces es algo muy importante y muy necesario en este tiempo. Así es. Vemos otro caso que es el caso de Elías y Eliseo. Sí. Excelente. Y no solamente Elías y Eliseo, miren qué cosas en el términos de ministeriales, cómo son las cosas, porque incluso hubo una transferencia del ministerio. Sí. Claro, y lo mismo pasó con Moisés y Josué. También. Hubo una transferencia del ministerio. Entonces a veces nosotros mentoramos para guiar,
pero también no sabemos cómo Dios nos está utilizando a nosotros para mentorar a otros y cómo también el Señor nos forma a través de otra mentora para mañana seguir mentorando a otra persona. O sea que al final se desencadena una cadena donde vamos mentorando de generación en generación. Así es. Es así, porque así como quizás nosotros tuvimos mentora en algún momento de nuestras vidas, sea en la juventud, personas que estuvieron ahí para mentorarnos, para guiarnos en nuestra vida espiritual, para mentorarnos y guiarnos también en el ámbito de la familia y crianza de los hijos. Nosotros también hemos ayudado a otras personas a crecer espiritualmente y a ser orientados en otras áreas de su vida. Y como decía Katy, muchas veces eso hace falta en las iglesias y qué bueno que hemos traído este tema a debatir, porque realmente es necesario que las más mayores se despierten. ¿Para qué? Para mentorar a las más jóvenes, como dice en Tito 2, que debe de haber personas dispuestas. De hecho, una de las características que debe de tener un mentor, que tiene que tener discernimiento, o sea, ver, cuando una persona es mentora, tiene que ver la necesidad que puede tener esa persona, tanto espiritual o en su vida secular, en la iglesia, para ayudar a los demás. Y también tienen que tener empatía. O sea, tiene que tener la paciencia, tiene que tener el amor. Misericordia. Tiene que ver, o sea, todas esas características tiene que tener una persona que va a mentorar a otros, porque lo va a necesitar. Porque hay personas que tú la saques de un hoyo depresiva. Exacto. Cuando tú tienes un hoyo que tú te dices, di que, venga, tú no vas a salir. O sea, ¿cuándo vas a salir? Pero tú no sabes cuándo vas a salir. Lo importante es cuando tú tienes las personas correctas a tu lado, que están velando contigo, que tú no te sientes sola. Y eso es una mentoría. Exacto. Y hay personas que lo hacen, que tienen el discernimiento y se te acercan y a veces no están conscientes de que están mentorando a otro. Lo hacen conscientemente. De hecho, en nuestro tiempo, muchas personas se nos acercaron a mentorarnos sin tener la conciencia de que lo hacían. Así es. Solamente porque yo digo que la mentoría tiene que ser un llamado. Y de hecho, como decía Ángela, que tiene que llevar los frutos del Espíritu, la paciencia, el amor y lo demás fruto del Espíritu Santo, ¿no es verdad que sí? Claro que sí. Entonces, si contaríamos por número, ¿cuáles serían específicamente esas características? Ya mencionamos el discernimiento, mencionamos la empatía, mencionamos la misericordia, la paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia. Sí, la paciencia no es solamente porque, miren, fíjense que, por ejemplo, en el libro El Ministerio de Mujeres en la Iglesia Local de Susan Hunt, ella escribe o describe que incluso cuando vamos a mentorar, por lo general estamos mentorando a una persona inmadura. Sí. Entonces, nuestro trabajo entonces en la mentoría es guiar a esa persona hacia la madurez. Sí. Y es como un niño, cuando estamos criando a nuestros hijos son inmaduros, no saben, y tú tienes que repetirle la cosa 1 y 2 y 3 y muchísimas veces. Entonces, una persona que sea menor, por ejemplo, que yo, ¿no me puede mentorar a mí? Claro que sí, una persona menor puede mentorar a una mayor. Incluso aquí en Tito decimos casada que puede mentorar a una que no esté, o sea, una que no esté una casada, soltera a una que esté casada también. Puede que sí, porque hay etapas que de tu vida que la soltera la vivió. Claro. Y quizá tú no, por el tiempo no te dio el tiempo de vivirla. El tiempo de vivirla. Exacto. Porque tú quizás fuiste muy joven, pero que aquella soltera vivió más tiempo soltera, entonces te llama de alguna manera la atención algunos términos, no en todo, porque si es del matrimonio ya no te puede apagar el matrimonio. No, y que no solamente eso, sino que la mentoría, como ya dijimos, es espiritual. O sea, no siempre vamos a mentorar a una mujer a ser, por ejemplo, buenas esposas o buenas madres o hijas, pero vamos a mentorar muchas veces en el término espiritual, una persona que necesita crecer en la oración, y Dios entonces me ha dado la experiencia de vivir esa comunión de oración, esa intimidad en oración, y yo entonces puedo ayudar a esa hermana que necesita afianzarse en esa oración. Tú sabes que cuando tú hablas de la oración, realmente
muchas veces estamos pasando por procesos tan difíciles que nos sentimos débiles. Y encontrar una persona que de cierta manera, por eso es que ahí está ligado el amor, la misericordia, la empatía, el tú ponerte en el zapato del otro, el tú entender al otro, no juzgarlo, sino simplemente estar. Incluso cuando tú estás trabajando, estás ayudando a una persona que está pasando por ciertas depresiones, tú simplemente debes estar. No debes entender mucho, solo estar. Que esa persona entienda que tú estás presente. A veces no es ni siquiera hablando. A veces no es ni siquiera hacer ruido. Sino que esa persona entienda que tú estás ahí, que puede contar contigo. Entonces, muchas veces cuando hablaba de la oración, el tú encontrar una persona, bueno, yo no puedo orar. Tengo lucha con la oración, pero tú encuentras una persona que Dios te ha puesto ahí, que te dice, vamos a orar. Yo estoy contigo. Vamos a orar a las 5, vamos a orar a las 3. Y aunque tú no tienes ánimo de orar, por ese compromiso tú vas y oras. Así es. Entonces, yo particularmente en muchas etapas de mi vida he tenido columnas de oración. Que he tenido los brazos caídos en el suelo, literalmente los he sentido en el suelo. Y llamo mi escuadrón. Sí, hay que tener porque hay que tener un escuadrón. Y no el escuadrón suicida. No. Yo llamo mi escuadrón y digo, y les digo, tengo la confianza. Y mira que yo he sido mentora de ellas. Pero tengo la confianza. Porque lo que tú das, recibe. Tengo la confianza de decirle, me siento débil, me siento floja, no puedo, siento que no puedo más, siento que voy a explotar. Oye, mira, y ese 911 se levanta y comienzan a orar y al otro día yo siento los brazos como un trinquete, yo siento los brazos, no, Señor, pero tú hiciste un milagro conmigo. Entonces siempre es bueno tener, porque por eso la Biblia dice, ay del solo. Así porque es, si se cae, no tiene quien lo levante. Y ese texto no solamente se limita al matrimonio, ese texto se limita a la vida. Tú solo no puedes, de por sí. Algo que leí por ahí, siempre he dicho, que la carga compartida es la mitad de la carga. Okay. Si usted tiene su carga sola, la tiene al 100%, pero si usted la comparte con alguien, es la mitad. No le va a pesar igual. Entonces, eso de la mentoría es algo, a mí me apasiona eso. A mí me gusta. De hecho, Katy eso. en cierto determinado momento de mi vida también sí me ha fungido de mentora, así que eso es una bendición, eso es una Eso bendición, es. porque tú encuentras una madre, tú encuentras una hermana, tú encuentras una amiga, y que en la iglesia, porque yo viví un tiempo en la iglesia, que tú no podías acercarte a la persona a decirle cómo te sentías. Katy, pero todavía en estos tiempos encontramos ese tipo de situaciones. O sea, tú no podías desnudarte, tú como líder, tú no podías desnudarte y decir, no me siento bien, o me pasa tal cosa, o tengo tal problema en el matrimonio, porque te miraban volteado al otro día. Y mire, Katy, perdón que le interrumpa. Ahora que usted dice eso, me llega a la mente una situación que me pasó. Y lo digo porque usted también menciona el no sentirse juzgado. Y eso es parte de la mentoría. Saber que tú no estás ahí para juzgar a la persona que tú estás mentorando. Para ayudar. Tú estás ahí para acompañarlo. Entonces, recuerdo una situación en la que estuve, que quise encontrar la mentoría en una persona y no la encontré porque me sentí juzgada. Porque entonces cuando comencé a compartirle las situaciones que estaba viviendo, entonces, no, pero mira, no es así. Se sorprendió de lo que tú le dijiste. Sí, exacto, porque Sí. yo lo hice de tal manera, pero es importante saber que tus experiencias no necesariamente van a ser las experiencias que la va a repetir la otra persona de la Sí. misma manera. Ahora, esas experiencias, esas cosas positivas de esas experiencias son las que tú vas a poder compartir con esa persona. Miren, en ese momento yo lo hice así, así. No tienes que hacerlo necesariamente así, pero lo que me ayudó fue tal cosa. O la oración, o buscar a Dios, o ir en intimidad. Entonces eso es lo que nosotras tenemos que procurar a la hora de mentorar y de dar esa mentoría y recibir. Eso es así. Así Mira, Tara, yo siempre he juzgado a la persona que dicen, con respecto a lo que ustedes decían, que, o sea, que esos mensajes que hay en las redes que dicen que tú solo puedes, que yo siempre he atado, yo digo que eso es un tema antibíblico.
y la número 2, que realmente uno tiene que hacer, hay mentoría, como que se da, como que es una conexión que se da espiritualmente. Inmediata, sí. Por eso estamos hablando de lo espiritual, que nuestro espíritu afine, ¿no, verdad? Así Y que según el tiempo, tú vas depositando la confianza y tú te vas dando cuenta que en esa persona te puede ayudar. No sé, en cualquier ámbito de la vida que tú te puedes abrir, el mismo Señor te va a dar a entender que esa es la persona correcta, que esa es la persona que el Señor te ha enviado para ayudarte. Porque no Poderoso. estamos Poderoso. solos. Entonces, Así es. ese poder no se le puede dar a todo el mundo. Yo tenía la costumbre de decirle, mira, cualquier cosa que tú ves en mí mal, tú me lo dices. Yo hacía eso con muchas personas, yo lo hacía. Pero, o sea, con personas líderes de la iglesia, que yo entendía que tenían la madurez, que tenían el nivel espiritual necesario, y lo que hacía era que te maltrataban espiritualmente. No te corregían de la manera que debían de hacer. Y No se hacían lo aprovechaban de correcto. esa No hacían lo debilidad. correcto y exactamente, se aprovechaban de la debilidad. Pero cuando una persona que realmente es Dios que te la ha puesto, va a encontrar la manera. Y aunque tú te sientas mal en ese momento, porque las correcciones no son buenas, No. señores. No. Ni- A A nadie nadie, le gusta. le va a Ni caer se bien. sienten bien Ni cuando se no. Se sienten siente bien. más cosas de que ya viene. Eso es así. Tú no se lo quieres ni Tú siquiera no le decir, ves- para que no te diga de que ya Mira, viene. por- Pero con respecto al tema de los matrimonios, hay esas conversaciones difíciles, que son cosas que no te gusta hay que decirlas, porque esas son lo que hacen, ¿no? ¿Verdad? Que no es, Claro. ese no es el tema, pero viene dentro de que son las cosas difíciles que van a hacer que las relaciones te fortalezcan. Entonces, esos temas difíciles, esas correcciones fuertes, son las que te van a hacer madurar, las que te van a hacer crecer, las que te van a enderezar. Y esas son las personas que realmente te van a ayudar. Te va a doler, va a ser como una curita así que te va a cosas, pero al final tú vas a sanar Así y vas a es. entender que Va a esa ser es la para bien. persona. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, el poder, ese poder uno no se lo puede dar a todo el mundo, uno tiene que saber y dejar que sea como el mismo Dios. O sea, eso se va dando No, Es solo. que Dios conecta, Dios conecta. Tú Exactamente. sientes, Pero sabes tú que a mí sientes me la llama la afinidad. atención. Ángela y yo conectamos. Yo recuerdo un día que en una situación muy difícil. en una situación y fue que Yo ella nunca pasó había- por había mi visto a casa Katy. y comenzó a hablar conmigo desde la ventana. duraba Y yo horas tenía hablando. casi un año en la iglesia y Ángela no me había notado. No, yo no había Ok. Y visto a ese Katy. día, hablando de una situación que había pasado, conectamos y duramos 2 horas hablando. Ella Es afuera así. y yo adentro. Desde ahí para allá, Dios, ya. pero tú Por estabas ejemplo. cerca ahí de día afuera. Sí, yo estaba fregando y ella estaba, y ella pasó y comenzamos a hablar, pero ese día, Ángela, que es Comenzamos. especial, notó que yo existía. Sí, Entonces, es comenzamos a- verdad, eso es verdad. Yo no había visto a Katy en un año en la iglesia. Ese día fue que yo me di cuenta que Katy era de allá. Ay, salva. Cuando yo Pero iba, ni tanto. es verdad. Eso, yo le dije a Katy, yo no te había visto. Y no Ya era era que no la había visto en la invisible. iglesia, No, porque señores. Ángela es muy clara hablando. Hay que entender que no habíamos tenido conexión de hablar ni nada, Sí. pero ese día nos conectamos hasta el fin. Pero no es que tú no la habrías visto físicamente, No. sino que ese día fue que Exacto. No había Vino conectado así, No habíamos conmigo. vino conectado, así, no ¿verdad? físicamente, no. Ok, porque Que no habíamos ¿cómo que conectado para hablar, porque Katy, claro, y Claro. con sus hijos llegó y todo, y su familia. No, y pero Katy es con- una persona dócil para uno conversar con ella. O sea, exacto, uno la exacto. ve Y, y de una vez uno conecta con Katy y dice, no, es que tiene temple, se ve una persona confiable, Ella es como se ve una Pablo, ¿verdad? persona que sabe que te va a Mira. corregir. Porque antes de, Stephanie, las correcciones duelen, pero cuando vienen de Dios, como tú dices, tú sanas rápido, pero cuando no viene Dios, te marcan de una manera matan. tal que por eso hay que tener rompen. cuidado. Es O sea, que te rompen también en varios ver, pedazos. Hay que ver la intención de esa corrección. Porque mucha gente lo hace. Es verdad, hay gente que te corrigen de la mejor manera porque quieren el bien para ti. Pero hay otras personas que te hacen para matarte, realmente. O sea, como para... No encuentro la palabra correcta ahora mismo. Como que no... No Es es que no para te edifica. edificar. Exactamente, no una corrección para edificar. Porque hay gente que no son mentoras, que Exacto. solamente ven un problema y te quieren dar un consejo, pero al final el consejo lo que te hace es más Por eso daño yo digo que que salir. hay... Por ejemplo, vamos a hablar de los 4 amigos de Job. Eran mentores. Porque tuvieron a Sí. Job 7 días con Tuvieron, Job. los Ay, únicos sí. que Los tuvieron con únicos Job. que tuvieron Porque con hasta Job su eran esposa- ellos. Pero el mentoría así yo no Pero lo esa quiero. ¿no? mentoría, ¿quién quiere una mentoría donde todo el tiempo fue juzgando a Job? Sí. Ay, sí. Y no entendieron Por- el dolor por su nunca. proceso. Por un proceso que Job ni él mismo Ni él entendía. entendía, sí. ¿Cómo Eso Job es le iba a así. explicar a los demás qué me está pasando? Si yo no sé lo que me está pasando, porque Sí. fue una conversación en el cielo, imagínate tú. Ujú. Pero hay Tremendo. personas así que se entran a tus procesos, no entienden y lo que hace es que te marcan, te destruyen. Por ejemplo, la que yo tuve en mi juventud,
¿Cómo que en mi juventud? O sea, que tú... Yo que yo estoy también, o sea, en mi adolescencia. En mi adolescencia. La que yo tuve en mi adolescencia era una persona mucho mayor que yo. Yo tenía 14 años, ella tenía que tener en ese tiempo 50 y pico. O sea, una mujer ya con nieto y todo. Y yo cuando decía, necesito meterme en la iglesia, 9-11, una semana, ella abandonaba todo. Nosotras en Y nuestro ahora tiempo... yo le doy mente, digo yo, ¿cómo doña Elsa abandonaba a su esposo una semana para estar metida? Pero Dios lo hacía. Dios lo hacía. Y lo más, ahora yo le doy mente también porque su esposo era ateo, no creía en el cristianismo, no creía en el evangelio, no creía en nada de eso. Y con su testimonio y como ella se comportaba, ella se ganó a su esposo y hoy en día son una pareja cristiana. Wow. Excelente. Es así. Mentoría de jóvenes. Sí, la mentoría de... Bueno, y hablando de mentoría, sí, por ejemplo, nosotras en nuestra generación... Ay, ya que... No nos cuenten los años, por favor. Estamos en 30 y pico. Pero nos están delatando. Pero en nuestra temporada, nosotras tuvimos rodeadas de muchas mentoras. Ahora, la pregunta sería entonces... ¿Ha escaseado hoy en día la mentoría? Sí. ¿Ha escaseado la mentoría? Bastante. En la actualidad. Necesitamos personas con ese llamado y ese avivamiento, porque también la mentoría va y viene. O sea, no es nada más que yo lo sea, es que si tú tienes la necesidad te debes acercar. Y mucha gente buscan mentores fuera, alguien que no te... Tienen una pasión de que sea fulana, pero fulana no te conoce. Exacto. Pero la que está en tu iglesia sabe cómo tú eres. Quieren buscarla desde te fuera. te ha visto, te conoce, vive contigo, sabe tus truquitos, o lo que... Tus truquitos en el sentido Tus malas costumbres. de tu forma. O sea, acércate a una de ellas. Ah, no, pero ahora las ancianas de ahora... No vamos a decir que no. Las jóvenes dicen que son unas chismosas. Se meten en nuestras vidas. Te quieren ayudar. Te dejas tú ayudar, porque también vamos de la mano. Hay jóvenes que no se dejan ayudar, que tú la ves que están en un hoyo, tú te lo estás diciendo, pero no te hacen caso. Pero no fue que Dios no envió a alguien, fue que tú no te dejaste Eso te iba a ayudar. decir. No fue que Dios nos mandó el salvavidas. Siempre Dios está ahí para ayudarte. Y vemos jóvenes que solamente en nuestras congregaciones están brillando, pero se están muriendo. Es así, mira, yo en cierto aspecto se han menguado, pero siempre Dios levanta a alguien, señores. Claro, aunque no siempre todo hay el mundo tiene el mismo Samuel. llamado, pero el Señor siempre, y entonces cuando a veces uno se le acerca a un joven para ayudarlo, ¿no verdad? Lo que hace es que pone una barrera que tú no encuentras por dónde entrarle. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Dejarlo y simplemente orar por esa persona. Porque hay personas que el Señor te inquieta y tú ves más allá. Porque por el discernimiento de espíritu que puede tener el mentor para mentorar a ese joven, pero muchas veces los jóvenes no se dejan. Y no solamente eso, solo miren, los ahora jóvenes. me llegó a la mente también que también aparecen situaciones o casos donde tú ves la necesidad en alguien. Tú dices, wow, yo quisiera agarrar a esta joven y mentorarla. Tú te acercas, pero como esa persona, tú no le agradas, Sí, no sí, te gusta esa persona, Exacto. no son canchanchanos, no son amigas, simplemente No hay te afinidad. Te evaden. bloquea. Te bloquean, esa es la palabra, Exacto. Katy. Entonces ya hay un problema, porque tú estás mirando lo que a esa persona le hace falta y tú quieres hacer tu trabajo, pero esa persona no te está dejando hacer tu trabajo. Entonces llega en busca de otra mentora, que sí, esta es la que me gusta, esta es la que me agrada. Cuando yo estoy haciendo cosas mal, no me dice las cosas, no me las corrige, sino que me pasa pañito tibio. Entonces esa sí es mi mentora y esa sí yo quiero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, joven que me escucha y mujer, dama que me escucha, de pedirle al Señor que te dirija a esa persona, que te va a decir la verdad aunque te duela, Así con es. respeto, como yo digo. Exactamente. Con Con amor. respeto y Esa es con la amor, palabra. pero que te va a hacer sentir quizás no muy agradable, pero que te va a ayudar y te va a guiar en áreas donde no conoces, donde no has caminado, no lo sabemos todo. Así Al es. final, cada uno de nosotros necesitamos mentoría. Y esas mujeres que nos han mentorado a nosotros un día necesitaron mentoría. Eso es así, es Así una cadena. Es una cadena. Como decíamos ahorita, es una cadena. Es un sembrar. Tú sabes que tú decías en este tiempo de cómo nos vemos, cómo nos visualizamos.
yo me siento bien en una parte de que en este tiempo hay más libertad. Hay más libertad, o sea, la persona de cierta manera se siente más libre muchas veces para expresar sus sentimientos, que en tiempos anteriores que las personas se limitaban más por el qué dirán y por cómo iban a ser juzgadas. Ahora hay mucha psicología, tú sabes, hay más empatía en cierto tiempo, en cierta manera. Pero también nosotros podemos ver que a pesar de eso hay gente que no se quiere comprometer, porque la parte de la mentoría es la sinceridad. Así es. Es que el amor, el doctor Dobson tiene un libro que se llama El amor debe ser firme. Y esa firmeza de amor significa que si a ti te va a ir mejor apartándote de mí, yo te voy a dejar ir. Así es. Entonces el ser mentor es que tú me importas tanto que yo me voy a meter de cierta manera en tu vida para ayudarte. Claro, si tú me lo permites. Pero me importa lo que te pasa. Por eso es que la mentoría es más que información. Esto es tú involucrarte con la persona, es que te importe lo que a esa persona le está pasando, me importa cómo te está yendo, estoy pendiente de ti, me importa. Entonces, ¿de qué yo me puedo quejar? Que vemos muchas veces personas que no le importa lo que al otro le está pasando. Así es. O sea, ven al otro cayéndose en el hoyo, o ven que un hijo se le está yendo por el hoyo y no le dicen nada. Individualismo. Tú sabes, o sea, yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero que me vean mal. Bueno, yo siempre he dicho, yo quiero meterme en problemas y quiero que me vean mal. Porque si por eso yo voy a salvar a mi hermano, de que le vaya mal, yo lo hago. Que mi hermano, a veces tú aconsejas a alguien y te deja de hablar. Así es. ¿Te ha pasado, Yo prefiero, claro, me lo he jugado muchas veces. Yo prefiero que me deje de hablar, porque cuando llegue lo que veo venir, va a decir, el Espíritu Santo le va a ministrar, la justicia de Dios le va a ministrar. Fulana de tal vino tal día y te lo dijo, pero tú no escuchaste. La justicia de Dios es que Eso tú es des así. la palabra, porque el profeta daba la palabra. ¿Y qué decía el Señor? Dala, escuchen o dejen de escuchar. No importa, dala. Porque la justicia de Dios al final es, no pueden decir que no le yo no envié a estaba alguien. ahí. No pueden decir que no les dije. Que tú no escuches no quiere decir que Dios no hable. Es que tú eres Exacto. sordo. Esa es la parte más Dios importante. santo. Pero Dios Dios siempre santo. está hablando y Sí. habla como Él quiera, porque lo que pasa es que nosotros ahora queremos someter a Dios a que Dios a ponerlo en un renglón. Dios es soberano, señores. Yo quiero que ustedes entiendan eso, que nosotros entendamos eso. Dios es soberano y Él habla como Él quiere y por donde Él quiera. Así es. Pero lo importante al final es que Dios habla. Eso es así. Siempre Dios va a hablarlo y siempre va a poner a alguien. Tú no te puedes decir, Señor, ¿dónde yo estaba? Oh, pero como el hombre que se estaba ahogando, le mandaron un salvavidas, le mandaron un barco, un pescador, un hombre que estaba pescando, y él, ¿qué eres tú, Señor, que quiero que me salve? Pero mi hermano, pero cuando llegó al cielo, yo te envié, como quiera, yo te envié a alguien. No lo tomaste, pero yo te lo envié. Así ¿Es es. es. problema del Señor? No, es problema de nosotros, porque nosotros también estamos a distancia del Señor. ¿Y por qué estamos a distancia del Señor? Porque aquí influye mucho el respeto en una mentoría. Yo tengo que respetar al líder que aquí hemos perdido el respeto de las personas que nos mentoran. O sea, Eso lo es un echamos punto. por el suelo. Y muchas veces tomamos en cuenta que yo sé más que tú. No te se olvide que ese fue que tuvo Ese- contigo. La sabiduría Eso es propia, la así. sabiduría humana. Eso es Cada así. quien Recuerda sabe quién su es. propia opinión siempre. Cada quien cree que sabe más que Entonces, hay otro. que tener cuidado Sí. en este tiempo con esos términos. Porque si tú necesitas ayuda, pídala. Así es. Y ora, Señor, yo necesito. Es que yo creo que cuando nosotros oramos, Dios nos conecta con los que nos tiene que conectar y Dios nos guía. Lo importante es ir donde el Señor, porque el Señor al final nos conoce y conoce a la persona que te va a poner a tu lado. Y sabe lo que necesitamos. ¿sí? Exacto. Por Tú sa- eso, disculpa, Katy, por eso es que hay mucha, o sea, en el ámbito, en el área de la psicología, por eso es que vemos muchas personas, aún dentro de la iglesia, que tienen tantos problemas de depresión y lamentablemente hasta se suicidan por no hablar, por no encontrar a esa persona. ¿Y tú crees que Dios no se le envía a esa persona? ¿Tú crees que Dios va a dejar que esa persona se mate? Así, se suicide. O sea, el Señor siempre envía a alguien. Entonces, lo importante es tú hablar. Señores, la palabra tiene poder, realmente. Y a veces cuando tú te sientes tan mal y tú puedes contar, o esa persona
Tú encuentras a la persona idónea con qué hablar. Tú te quitas un peso de atrás. Ahora me acuerdo de una película que vi, no habla necesariamente de lo que es la mentoría, pero ahora que dices, hablamos de no hablar, de quedarnos callados. Recuerdo una película de Annie Hathaway, que es que ella tiene un trastorno de bipolaridad. Sí. Y entonces ella está en ese disyuntivo, un día está muy super happy y al otro día está depresiva, una depresión que dura hasta semanas y semanas. Ella duraba 2 y 3 semanas sin bañarse, sin peinarse, sin ir al trabajo. Y su supervisora, que se hizo siempre amiga, porque ustedes están diciendo que Dios siempre pone a alguien correcto en el momento indicado. Su supervisora, que se hace muy amiga de ella, está notando la situación, le pregunta, pero ella no lo quiere hablar y no lo dice. Pues entonces en el transcurso de la película, al final, ella pierde parejas, pierde el empleo. Y esa supervisora le dice, vamos a un café y conversamos. Entonces en ese café, ella comenzó a preguntarle, ella comenzó a desahogarse. Y ahí fue que ella pudo entender su situación y pudo fluir, pudo ser libre porque habló con otra persona y porque encontró una persona que supo escucharla y supo guiarla. Entonces nosotros a veces tenemos que detenernos a escuchar. Así es. Tenemos que detenernos a discernir, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver la necesidad de los demás. Porque quizás Dios está poniendo el sentir en Ángela. Y Ángela no se está dando cuenta. Y quizás Dios está poniendo en Stephanie esa necesidad que mira, esa persona yo siento que esa persona que me puede guiar. Yo siento que esa gente me puede ayudar, pero no encuentra cómo también acercarse porque Ángela entonces, poniendo una situación hipotética, claro. Ángela entonces no está viendo esa necesidad, pero está en tus ojos. Señores, hay mujeres que con sus ojos están gritando auxilio. Sí, eso es así. Eso es así. Y tú la ves, y te estoy hablando de mujeres no fuera de la iglesia, mujeres dentro de la iglesia. Claro, porque se sientan al lado tuyo. En la iglesia. Muriéndose. Que se sientan al lado tuyo. Muriéndose, secándose. Y con la vista pidiéndose auxilio. Sí. Y no están encontrando esa ayuda. Mira, pero no, espérate. Lo más triste de eso es que a veces tú les quieres ayudar, pero tampoco se dejan. Ajá. A veces tú ves la necesidad y te acerca y se lo dice y le escribe. Pero porque no tiene y porque muchas veces también no tiene la confianza. Sí, Katy. Eso sí. Porque parte de la mentoría es tú ganarte la confianza de esa persona. Sí. Y de hecho, Tito 2, ¿qué dice? Dice que las mujeres mayores deben de ser reverentes en conducta. Una de las primeras características de una mujer mentora. No calumniadoras. Claro. Porque si yo voy a conversar algo contigo, entonces tú se lo vas a decir a tu amiga, entonces usted no está mentorando. De amiga en amiga, ¿verdad? Entonces también nos dice, ni esclava del mucho vino. No es que usted que se va a sentar con una borrachona, no. No. Maestra de lo bueno. Wow, de lo bueno. De manera que encaminen a la prudencia a las mujeres más jóvenes. Tara, y mira una frase que yo conseguí aquí. Conseguir un mentor es un atajo hacia el éxito, dice Bo Sánchez. O sea, cuando tú tienes una persona mentor, es una joya. Así es. Y usted la debe cuidar, porque es un camino al éxito, es un atajo a que yo puedo llegar más adelante, pero encontré a alguien que me condujo al éxito sin pasar por diferentes etapas, porque ella la pasó y yo aprendí de sus etapas. Y esas etapas que yo debería pasar, de alguna manera esta persona me hace entender que haciéndolo de la manera que ella lo hizo, o sea, no de su forma porque no es la misma, no es la mía, pero guiándome de ella hay cosas que no las voy a pasar. Así porque Dios la envía exactamente para que no pase esas cosas que ella pasó. Y entonces ahí aprendo y es mejor. Un mentor es alguien excelente. Que aprende de sus errores. Exacto, que cuando ve sus errores dice, no, pero yo me caí. Voy a poder enseñar a otros que no caigan en eso. Antes de que lleguen a esa etapa, yo estoy ahí para ayudarles. Señores, debemos tener un mentor. Nosotros, como iglesia, como personas, como amiga, como madre, como compañera, necesitamos hablar con alguien. No me siento bien, necesito a alguien. Señor, envíame a alguien. Si no tengo la confianza y no me acerco a nadie, pues oro y le digo, Señor, envíame a alguien. Que yo necesito conversar con alguien porque me estoy muriendo.
Tú sabes que Tara decía que de la confianza, leyendo Tito 2, la confianza se gana. Alguien me dijo en una ocasión, no, todo el mundo tiene que, yo en el área de consejería, todo el mundo tiene que ir donde usted ahora. Yo le digo, no, la confianza se gana. No es verdad que yo voy a llegar ahora y todo el mundo va a venir donde mí. ¿Por qué razón? ¿Quién soy yo? Exacto. ¿Qué sabes tú lo que yo voy a hacer con tu información? Con lo que tú me ¿Con qué estás intención diciendo. tú viniste a la iglesia? ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo entendía, yo tenía muy claro que yo debía ganarme esa confianza. Eso es así. Pero ¿cómo yo me gano esa confianza? Con mi diario vivir, con mi conducta, haciendo las cosas que debo hacer. Lo que me dice el Señor, así yo me gano la confianza. Entonces, ahí nosotros debemos tener cuidado también de tener testimonio, buen testimonio. Porque yo no le voy a decir que no sean habladoras. Yo le voy a decir lo mío a una persona que no es baúl de nadie. No, como yo le decía. Ni baúl de uno mismo. Di que ese no es baúl ni de ella. No, misma, todo entonces yo dice. no voy a meterme, ¿verdad?, en ese problema de decirle mis cosas sin yo saber lo que va a hacer con lo que yo le estoy diciendo. La información es poder. O sea, yo tengo que tener cuidado, pero así mismo debe ser conmigo. Yo debo hacer que las personas me tengan confianza, pero es con mi conducta que se va a dar a notar si me pueden tener confianza o no. Así es. Sí, Mire. y tenemos una frase para terminar. Si no tenemos... Bienaventuradas las mujeres que encontramos, otras mujeres que nos pueden ayudar, ¿no, verdad? Que nos pueden aconsejar, que nos puedan orientar, y de una manera u otra nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente y a tener más fuerza cada día. Sí, no, y también como Pablo le escribe a los Gálatas, las mentoras deben tratar de forjar a Cristo en las personas. Él dijo, ustedes, o sea, yo oro por ustedes porque ustedes me han hecho tanto. A los Gálatas Pablo le decía eso en capítulo 4, verso 19. Que con dolor yo quiero forjar a Cristo en ustedes. Yo lo que quiero, y eso es un mentor. Claro. Sí. Que lleve a su discípulo a formar a Cristo en él. No es porque al final no, Porque ese es el propósito de la mentoría, que tú crezcas espiritualmente, Ajá, así que es. tú te hagas más fuerte Exacto. espiritualmente. y que no es el mentor el protagonista, es Cristo. Exacto. Ese es debe ser el centro, Cristo. Porque de hecho es un reglamento que nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo, cuando dijo, y por todo el mundo y hace discípulos, el que creyera y fuera Mateo bautizado, 28, 19 y 20. el que creyera y fuera bautizado Será salvo. será salvo. Perfecto, así es, amadas. Y bueno, el tiempo creo que no nos daría para seguir hablando sobre la mentoría, porque es un tema muy amplio que podemos utilizar muchas telas por donde cortar. Sin embargo, no queremos irnos esta noche sin ponerle el ejemplo de María, la Madre de Jesús. María, cuando el ángel se le presenta, está dispuesta. Está ahí esperando en el Señor. Y cuando el ángel se le acerca, entonces ella dice, oh, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy merecedora de ese regalo. Pero estuvo ahí. Y luego registra la Biblia que ella va donde Elizabeth. Y Elizabeth, en vez de juzgarla, porque ella era una mujer que todavía no se había casado, María no se había casado en ese tiempo. Cuando ella va donde Elizabeth, ella no encuentra una mujer que le dice, ay muchacha, ahora sí es verdad que tú Que te van a estás matar. Sí. sino que ella le dice, salve Encontró bien descanso. favorecida. Encontré una palabra de Estuvo ahí, aliento. encontró una palabra en su momento de dificultad. ¿Y qué pasó? Que entonces María fue y cargó esa encomienda y encontró una mentora, creo que para toda la vida. Así Y que algo importante, Tara, también en esa mentoría de Elizabeth hacia María, que era guiada por el Espíritu Santo. Sí. Si Elizabeth no hubiese sido guiada por el Espíritu Santo, no le hubiese podido dar esa palabra a María que la fortaleciera. así es. Porque la iba a juzgar como los demás. Pero había una mujer piadosa que entendía la visión y estuvo ahí. Que necesitamos como mentoras, necesitamos tener esa guianza, porque Dios ve más de lo que nosotros Eso podemos es así. ver. Y una frase que yo tengo es que un mentor es alguien que ve en ti más talento, más capacidad de lo que tú mismo ves y te ayuda a sacarlos de ti. Es decir, que cuando tú hablas con un mentor,
tu fe sube. Tú sales viendo las cosas diferentes. y es Lo verdad. negro tú lo ves rosado. Todo tú ves luz al final del túnel. Así. A diferencia de cuando tú hablas con una persona que no tiene esa gracia, tú sales deprimido, tú sales triste, tú sales frustrado. Ahí nosotros también podemos ver la diferencia de una persona que tiene esa gracia y con quien nosotros podemos hacer conexión. Así es. Así que nada, mis queridas arraigadas, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado en este tema, la mentoría de mujer a mujer. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, en TikTok y en todas nuestras plataformas En todas digitales. las redes que había. En todas las redes. Así que este fue su episodio de Mujeres arraigadas a la palabra. A su palabra.